Hola y bienvenidos a un caso clínico del Dr. Vago. En esta ocasión abordaremos esclerosis múltiple. El caso clínico es de una mujer de 25 años de edad que acude por dolor punzante e intenso en la mejilla izquierda. Menciona que el dolor dura pocos segundos, pero es intensamente doloroso. A la exploración física, el fondo de ojo con palidez de disco óptico derecho, hiperreflexia de miembros inferiores 3/5 y aumento de tono muscular en ambas extremidades. Además, hay reproducción del dolor a la percusión gentil de mejilla izquierda. Menciona que hace un año tuvo un cuadro de dificultad visual que duró poco tiempo. La primera pregunta es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? A. Neuralgia del trigémino. B. Enfermedad vascular cerebral isquémica. C. Esclerosis múltiple. O D. Evento vascular cerebral hemorrágico. La respuesta correcta es C, esclerosis múltiple. Tengan mucha precaución, ya que la opción A es bastante tentadora por la neuralgia del trigémino. Pero recuerden que esta patología per se es más característica de personas adultos mayores, por encima de 55 a 60 años de edad. Y no es común que una paciente que sea menor de 30 años tenga este tipo de presentación, además de todos los hallazgos en la exploración física. B y C, eventos vasculares cerebrales, tanto del tipo isquémico y hemorrágico, sería otro tipo de presentación y otra edad, y habría más factores de riesgo dentro del paciente. Por lo tanto, la respuesta correcta es C, esclerosis múltiple. Pregunta 2. ¿Qué tratamiento ofrecería al paciente para el dolor de mejilla? A. Paracetamol. B. Carbamazepina. C. Naproxeno. O D. Tramadol. La respuesta correcta es B, carbamazepina. Recuerden que esta paciente tiene un dolor neuropático y es una de las manifestaciones de la esclerosis múltiple. Por lo tanto, la única forma en que lograremos controlar de forma adecuada este tipo de dolor será con un antiepiléptico como es la carbamazepina. Pregunta 3. ¿Cuál es el estudio de elección para diagnosticar esta enfermedad? A. Resonancia magnética cerebral. B. Tomografía computada de cráneo. C. Placa AP y lateral de cráneo. O D. Citológico de líquido cefalorraquídeo. La respuesta correcta es A. Resonancia magnética cerebral y médula espinal. B. La tomografía computada de cráneo no es tan sensible como la resonancia magnética para poder detectar las lesiones desmielinizantes de la esclerosis múltiple. Placa AP y lateral de cráneo no nos brindará mayor información que de las estructuras óseas. Y D. Aunque eventualmente tal vez a este paciente se le haga una punción lumbar con un citológico de líquido cefalorraquídeo, no es específica para la enfermedad. Por lo tanto, el estudio de elección es A. Resonancia magnética de cerebral y D. Médula espinal. Pregunta 4. ¿Qué tratamiento usaría de forma aguda? A. Interferón beta. B. Plasmaféresis. C. Esteroides. O D. Glatiramir. La respuesta correcta es C, esteroides. La opción A, interferón beta, es un medicamento modificador de la enfermedad, es decir, aquellos tipos de medicamentos que disminuyen la aparición de los síntomas agudos, las lesiones en la resonancia magnética y retrasan la discapacidad por la enfermedad. B, la plasmaféresis no es un tratamiento de primera elección para la exacerbación aguda, solamente lo reservamos para aquellos pacientes que no responden a esteroides, y glatiramir, al igual que la opción A, interferón beta, también es un fármaco modificador de la enfermedad. Pregunta 5. ¿Qué medicamento de los siguientes ha demostrado ser modificador de la progresión de la enfermedad? A. Ciclofosfamida. B. Plasmaféresis. C. Esteroides. D. Interferón beta. La respuesta correcta es D. Interferón beta. Todos los demás medicamentos, A. Ciclofosfamida, no ha demostrado de forma efectiva ser modificador de la enfermedad y se usa incluso en segunda o tercera línea. B y C son medicamentos que utilizamos para las exacerbaciones agudas de la esclerosis múltiple, por lo tanto la respuesta correcta es D. Interferón beta. De forma general, recordemos que la esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante que principalmente afecta a pacientes adultos jóvenes, principalmente aquellos de origen europeo de zonas templadas. En México, aunque parezca contradictorio, existe una gran población de pacientes con esta enfermedad. Se han identificado diferentes susceptibilidades genéticas, como es el HLA-DR2, así como los receptores alfa de las interleucinas 2 y 7 respectivamente. Tenemos que conocer muy bien la presentación de la enfermedad. De forma general, lo podemos agrupar en tres tipos de patrones. 1. La recurrente remitente. Segunda, la secundariamente progresiva. Y número 3, la primariamente progresiva. Del lado derecho de la pantalla pueden observar que aquella enfermedad que se cataloga como recurrente remitente, que es la mayoría de los casos, los pacientes tienen una función basal y con exacerbación tienen algún tipo de discapacidad, pero con el tratamiento agudo nuevamente llegan a su forma basal. O debido a la aparición de varios ataques agudos y tratamiento efectivo, ya sea con esteroides o con plasmaféresis, los pacientes tienen exacerbaciones agudas pero no regresan a su estado basal de capacidad.
En la parte media de la imagen podemos ver cómo es el patrón de la historia natural de la enfermedad de esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Principalmente son pacientes que tienen enfermedad del tipo recurrente remitente, pero posteriormente, sin ataques agudos, empiezan a perder las capacidades que tenían neurológicas y aumenta la discapacidad. Y por último, la forma más rara es la primariamente progresiva, en la cual los pacientes no tienen ataques agudos que resuelvan con el tratamiento agudo, sino simplemente los pacientes tienen una discapacidad que es progresiva y esta es de las formas más agresivas que existen. Entre cada uno de los ataques agudos pueden pasar meses o incluso años antes de que aparezca un nuevo episodio. Las exacerbaciones de esclerosis múltiple también se pueden presentar por infecciones y es importante que recuerden, principalmente en el puerperio, los primeros 2 a 3 meses es cuando más ocurren las exacerbaciones. De hecho, está descrito que en el embarazo disminuyen las exacerbaciones o incluso desaparecen de la esclerosis múltiple. En cuanto a los estudios de imagen, recuerden que el estándar de oro es la imagen por resonancia magnética del sistema nervioso central y de médula espinal. Tiene una sensibilidad entre 85 a 95%. En T1 se van a apreciar lo que se conocen como hoyos negros, que como pueden ver en la parte derecha de la pantalla, realzan con el gadolíneo. Y en T2 nos va a servir para conocer la carga de la enfermedad, así como el número total de lesiones y como las áreas de más intensidad. Recordemos que la tomografía computada no ayuda tanto como la resonancia magnética. En cuanto al líquido cefalorraquídeo, podemos encontrar linfocitosis y aumento de las proteínas. Un LSR con más de 100 miligramos sobre decilitro de proteínas es inusual y debemos de considerar otro diagnóstico diferente a esclerosis múltiple. También podemos encontrar inmunoglobulina G y bandas de inmunoglobulina G que se conocen como bandas oligoclonales. Este hallazgo es inespecífico, lo pueden tener entre el 70 y 90% de los pacientes y solamente se recomienda buscarlo si la resonancia magnética de cráneo y médula espinal es no confirmatoria, pero aún así existe una alta sospecha. Del lado derecho de la pantalla pueden observar cómo se ven las bandas oligoclonales en pacientes normales y cómo se observan en aquellos pacientes que tienen bandas presentes en el líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los estudios de gabinete, los potenciales evocados son bastante inespecíficos y no se utilizan para hacer el diagnóstico. Ténganlo en cuenta porque puede ser un distractor dentro de sus opciones para hacer el diagnóstico de esclerosis múltiple. Hablando específicamente acerca del diagnóstico, esta es una enfermedad que tiene muchísima afinidad a la física porque tiene diseminación en tiempo y en el espacio. ¿A qué me refiero con esto? 1. El diagnóstico de diseminación en el espacio. El paciente debe tener 2 o más regiones afectadas de la sustancia blanca. Principalmente los lugares que va a tener predominio esta enfermedad va a ser periventricular, yuxtacortical, infratentorial o espinal. Y en segundo lugar, diseminación en el tiempo. Es decir, debe de tener algún tipo de afección en tiempos diferentes. Por ejemplo, en el caso de esta viñeta, podríamos hacer el diagnóstico por la queja que tiene ahorita del tipo de dolor neuropático en la mejilla y además del evento que tuvo hace un año de lo que probablemente fue una neuritis óptica. Entonces recuerden, es una enfermedad con mucha afinidad a la física porque necesita para el diagnóstico diseminación en tiempo y en espacio. Si no cumple con ambos criterios, entonces se le conoce como un síndrome clínico aislado. Y estos pacientes son los que más riesgo tienen de desarrollar esclerosis múltiple en un futuro, por lo que se sugiere un seguimiento entre 6 a 12 meses, ya sea con clínica y con estudios de extensión con resonancia magnética. Es muy importante que conozcan el diagnóstico diferencial de la esclerosis múltiple, principalmente de las infecciones como VIH, descartar la enfermedad de Lyme por Borrelia burgdorferi, ya que es infecciones que más mimetiza esclerosis múltiple, y así como sífilis. Enfermedades del tejido conectivo, sarcoidosis, trastornos metabólicos como deficiencia de vitamina B12 y linfoma. En cuanto al tratamiento, se espera que todos los pacientes tengan algún tipo de recuperación después de un ataque agudo, por lo menos de forma parcial. Y de hecho, con el paso del tiempo, a 10 años de inicio de los síntomas, 50% de los pacientes van a seguir sin algún tipo de discapacidad significativa. El tratamiento lo abordaremos de 3 formas. 1. Tratamiento para los ataques agudos. 2. El tratamiento modificador de la enfermedad. Y 3. Tratamiento de las complicaciones. Para el tratamiento agudo utilizamos de primera línea esteroides. Estos van a acelerar la recuperación, pero no intervienen en la historia natural de la misma. Utilizamos bolos de metilprednisolona 1 gramo por día durante 3 días, seguidos de prednisona de 60 a 80 miligramos al día durante una semana y disminuirlo progresivamente en los siguientes 2 a 3 semanas. Aquellos pacientes que no responden con el uso de corticosteroides intravenosos, podemos utilizar la opción de plasmaféresis. En cuanto al tratamiento modificador de la enfermedad, será diferente para los diferentes tipos de esclerosis múltiple. Hablo de la remitente recurrente, la secundariamente progresiva y la primariamente progresiva.
El fin del tratamiento modificador de la enfermedad será disminuir el número de exacerbaciones clínicas de las lesiones por resonancia magnética y retraso en la discapacidad que el paciente eventualmente sufrirá. En primer lugar, en la enfermedad remitente recurrente se encuentran aprobados los interferones beta, tanto el 1A como el 1B. Deben de saber que sus eventos adversos principales va a ser depresión y suicidio. El glatiramab, el fingolimod, cuyo evento adverso reportado y principal es una infección fatal por virus de varicela zoster diseminado. La teriflunomida, el dimetilfumarato, que junto con el natalizumab, que este último es un anticuerpo monoclonal, está asociado con leucoencefalopatía multifocal progresiva por virus de JC. Es por esto que para iniciar estos medicamentos es necesario tener una serología negativa para virus de JC. Y también otro anticuerpo monoclonal aprobado para la enfermedad remitente recurrente es el alemtuzumab, cuyo evento adverso principal zoster diseminado, enfermedad autoinmune y malignidad. Para la enfermedad secundariamente progresiva, una de las opciones es continuar como los modificadores de la enfermedad, como en la enfermedad remitente recurrente, el uso de mitojantrona, cuyo evento adverso principal es la cardiotoxicidad, y el uso de la ciclofosfamida. Y para la enfermedad primariamente progresiva, en marzo del 2017 se aprobó por la FDA el uso de un anticuerpo, que es el ocrelizumab, cuyo evento adverso es malignidad. Previamente solamente utilizábamos metotrexate, cladribine, inmunoglobulina intravenosa, pulsos mensuales de glucocorticoides y mitojantrona. Y por último, en tercer lugar, el tratamiento de las complicaciones. Todos los pacientes van a tener fatiga, para lo cual utilizamos modafinilo. Para el dolor, recordemos utilizar medicamentos antipilépticos como es la gabapentina, la carbamazepina, o antidepresivos tricíclicos como es la amitriptilina. Para trastornos de la marcha, la dalfampridina. O para la espasticidad, el uso de baclofeno o incluso toxina botulínica. Mucha suerte en su examen. Recuerden seguirnos en Twitter, mandarnos un correo a drvagomx@gmail.com, visitar nuestra página, darnos manita arriba y visitar nuestra comunidad de Facebook en Dr. Vago MX. Hasta la próxima.